Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema polígonos regulares, parte 3. En este video vamos a abarcar ejercicios donde tenemos casos particulares de polígonos regulares, tales como el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. Entonces vamos a ver fórmulas para casos particulares de polígonos regulares. El primer polígono que tenemos acá es un triángulo equilátero. Del triángulo equilátero nosotros podemos determinar la medida de su altura, la medida de su radio, la medida de su apotema y la medida de su lado. ¿Cómo? Haciendo uso de estas formulitas de acá. Todas son muy importantes que nos las aprendamos para el día del examen. Pero si nosotros podemos ver que acá hay dos formulitas que están en color morado. Estas formulitas no hay que aprendérnoslas. ¿Por qué? Porque no las dan en el examen. Si nosotros queremos determinar el área de un polígono regular, que es un triángulo equilátero, basta con saber que es lado al cuadrado por la raíz de 3 todo dividido entre 4. Si queremos determinar el radio, basta con saber que es dos veces la medida de su apotema o la apotema multiplicada por 2. Para determinar el lado, basta con saber que es el radio por raíz de 3. Para determinar su altura, basta con saber que es el lado multiplicado por raíz de 3 y todo dividido entre 2. Y para determinar la medida de su apotema, basta con saber que es la altura dividido entre 3. Vean que nosotros podemos trabajar con una fórmula para poder determinar algún elemento. Por ejemplo, en la primera fórmula está dado para determinar el área, pero si nosotros obtenemos el área y nos preguntan el lado, podemos despejar esta formulita. Ahora vamos a ver el segundo caso del polígonos equiláteros. En este caso tenemos el cuadrado. El cuadrado, de él podremos determinar la medida de su diagonal, su radio, la apotema, lado y también, en este caso, su área. Para determinar el área de un cuadrado, basta con saber que es el lado elevado al cuadrado. Para saber la medida de su apotema, basta con saber que es el lado dividido entre 2. Para determinar el radio, basta con saber que es la diagonal dividido entre 2 o la mitad de su diagonal. Y por último, para determinar el lado, es la diagonal multiplicada por raíz cuadrada de 2 y dividido entre 2. Vean que acá esta formulita está en color morado. Esta no la dan en el examen. Entonces no hay que aprendérnosla, pero sí saberlo utilizar, igual que las del triángulo equilátero. Ahora vamos a ver el último polígono especial. El último polígono que vamos a trabajar hoy sería el hexágono regular. De él podríamos determinar la medida de su radio, la medida de su altura, su apotema, su lado y también de su área. Para determinar el área de un hexágono regular, basta con saber que es 6 veces el lado al cuadrado por la raíz de 3, todo dividido entre 4. También tenemos que saber esto que es muy importante, que en el triángulo equilátero la medida de su lado es igual a la medida de su radio. Por ejemplo, si yo les digo que el lado vale 5 centímetros, inmediatamente al determinar que es un hexágono regular, sabemos que su radio va a medir 5 centímetros. Ahora, para determinar su altura, basta con saber que es la apotema multiplicada por 2. Y por último, para saber su apotema, teniendo la medida de su radio, basta con saber que es el radio multiplicado por raíz de 3 y dividirlo todo entre 2. Y vemos que acá esta formulita está en color morado, lo que significa que nos la van a dar en el examen. Y al igual que en la del triángulo equilátero y el cuadrado, no hay que aprendérnosla, sino saberlas utilizar. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. En este primer ejercicio nos mencionan
Consideremos la siguiente figura, donde se muestra el triángulo ACE y el hexágono ABCDEF. Si vemos acá, el triángulo es ACE, es este que coloreé en color rojo, y el hexágono ABCDEF que coloreé en color verde. Ahora, si vemos que nos dicen que EF es 10 centímetros, EF en este caso es el lado del hexágono. Entonces, como nos preguntan el perímetro del triángulo, el perímetro nosotros sabemos que de cualquier polígono regular es n por l. Como es un triángulo, sabemos que el perímetro va a ser 3 por l. Pero en este caso nosotros no sabemos quién es l, que es el lado del triángulo en este caso. Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros? Que el lado del hexágono mide 10 centímetros. Pero como es un hexágono, sabemos que la medida de su lado es igual a la medida de su radio. Entonces ya sabemos que el radio del hexágono mide 10 centímetros. Y si nosotros trazamos, en este caso, el radio, en este caso acá, sería la medida de AO. Esto sería el radio del hexágono, que a su vez es el radio del triángulo equilátero que está ahí, el ACE. Entonces, inmediatamente sabemos que el radio del hexágono es igual al radio del triángulo. Y del radio del triángulo obtenemos que mide 10 centímetros. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las fórmulas del triángulo equilátero, hay una formulita que nos dice que el lado, para determinar el lado, basta con multiplicar el radio por raíz cuadrada de 3 y nosotros ya obtenemos lo que sería la medida del lado. Entonces, como ya nosotros tenemos que el radio mide 10 centímetros, multiplicamos ese 10 centímetros por raíz de 3 y acá obtuvimos el lado del triángulo equilátero. Ahora bien, para determinar lo que es perímetro, basta con multiplicar 3, que es n, por lo que medía el lado, que sería 10 raíz cuadrada de 3. Entonces, si multiplicamos 3 por 10, esto nos da 30, 30 raíz cuadrada de 3. Y esto que está acá sería la opción correcta a este ejercicio. Por lo tanto, es la opción C. Vamos a realizar otro ejercicio. El ejercicio número 2 nos dice que consideremos la siguiente información. El Cumo 15 es una obra de arte del artista colombiano Omar Rayo. Tiene forma cuadrada. Voy a marcar esto que dice que tiene forma cuadrada. Y se pueden identificar sus cuatro vértices. Los cuatro vértices son M, P, O y Q. Son las esquinitas. Tal y como se muestra a continuación. Y dice que de acuerdo con la información anterior, dice, si la distancia entre dos de sus vértices no consecutivos de la obra es 66 raíz de 2 centímetros, ¿cuál es el perímetro de esa obra? Entonces, cuando nos hablan de vértices no consecutivos, nos están hablando de la diagonal de ese polígono. Entonces, si nosotros sabemos que la diagonal de ese polígono es 66 raíz de 3, inmediatamente, si vemos acá un cuadrado, imaginémonos que esto es un cuadrado, y obtenemos que su diagonal es 66 raíz de 3 y la diagonal pasa por el centro, nosotros sabemos que el radio de ese polígono va a ser la mitad de su diagonal. Por lo tanto, sería la mitad de 66 raíz de 3 centímetros. Entonces el radio nos va a dar 33 raíz de 3 centímetros. Ahora, ya obtuvimos el radio de ese cuadrado.
Y si vemos que en ese cuadrado nosotros podemos formular bien un triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero es este que está acá, que coloreé en color rojo. Ese triángulo está formado por su lado y dos de sus radios. Acá se forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Nosotros ya sabemos que el radio mide 33 raíz de 3 centímetros. Perdón, es 66 raíz de 2 centímetros. Entonces la mitad es 33 raíz de 2 centímetros. Acá fui yo el que me equivoqué. Ahora, si nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, que lo vimos en en videos pasados, el teorema de Pitágoras nos hablaba de la hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso la hipotenusa es L, por lo tanto quedaría L al cuadrado es igual a cateto, que es 33 raíz de 2 al cuadrado, más el otro cateto, que es 33 raíz de 2 todo al cuadrado. Para eliminar el cuadrado de L, basta con meter raíz cuadrada en ambos sentidos. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 33 raíz de 2 todo al cuadrado más 33 raíz de 2 todo al cuadrado. Y si nosotros colocamos eso en calculadora, nos daría 66 centímetros. Por lo tanto, ya sabemos que el lado de ese cuadrado es 66 centímetros. Ahora bien, lo que nos preguntan es el perímetro de dicho polígono. Vean que acá está, perímetro del polígono. Entonces, para determinar el perímetro de un polígono regular cualquiera, basta con saber que es n por L. N es el número de lados, como nos decían que era un cuadrado, en este caso es 4, por la medida de su lado, y cada lado mide 66 centímetros. Entonces, si yo multiplico 4 por 66, nos da como resultado 264. Y esto que está acá es la medida de su perímetro. Por lo tanto, es la opción B, la opción correcta. Vamos a realizar un último ejercicio. Este último ejercicio nos dice, la siguiente imagen muestra una figura formada por hexágonos regulares. Voy a marcar acá que nos hablan de hexágonos regulares y son congruentes entre sí, o sea que miden lo mismo. Donde B es el centro del hexágono en blanco y A es el punto medio entre P y Q. Además, se sabe que el segmento AB es perpendicular al segmento PQ, o sea, entre AB, que es esto que está acá, y PQ, se forma un ángulo de 90 grados, porque ambos segmentos son perpendiculares. Y nos dicen que AB es 12 centímetros. Entonces, desde el punto A hasta el punto B hay 12 centímetros. Voy a colocar acá que todo eso mide 12 centímetros. Y nos dicen, ¿cuál es la medida del perímetro de la figura destacada en gris? ¿Y cuál es el área de la figura destacada en gris? En este caso, para la primera proposición, en este caso creo que es A y B, como nos preguntan el perímetro de la figura destacada en gris, basta con tener la medida de su lado. ¿Por qué? Porque el perímetro es el borde de la figura. Y si vemos, el borde de la figura está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 lados. En este caso, el perímetro de la figura en gris sería 18 por lo que mide el lado. Entonces, vamos a determinar primero el lado de la figura destacada en gris, que sería
el lado de un hexágono. Pero nosotros no tenemos ningún dato de ese hexágono, pero sí sabemos que desde A hasta B es 12. Entonces, vean que acá pasa por el centro, por la mitad del lado de este polígono que está en gris, y acá está el centro del polígono en gris. Por lo tanto, si nosotros notamos, desde A este punto A minúscula, esto es una apotema. Y también esto que está acá arriba y esto que está acá arriba. Por lo tanto, sabemos que 3 apotemas nos dan 12. Entonces, ese 3 se está multiplicando, pasa a dividir y sabemos que la medida de su apotema va a ser 4 centímetros. Entonces, para la proposición A sabemos que la apotema mide 4 centímetros. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las fórmulas del hexágono regular, hay una formulita que relaciona el radio con la medida de su apotema. Entonces, esta nos la dan en el examen. Y esa formulita dice que apotema es igual al radio raíz cuadrada de 3 todo entre 2. Y recordemos que en el hexágono regular el lado mide igual que el radio. Entonces, al determinar el radio, obtenemos de una vez la medida de su lado. Por lo tanto, la apotema sería, en este caso, 4 centímetros, que lo igualamos a L raíz de 3 sobre 2, y si despejamos L, nos queda de la siguiente manera. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 4 y la raíz de 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y sabemos cuál es la medida de su lado. Si multiplicamos 4 por 2 y luego lo dividimos entre raíz de 3, obtenemos que el lado de ese hexágono es 8 raíz de 3 todo sobre 3. Por lo tanto, el perímetro de la figura destacada en gris va a ser 18, que ya lo marqué con color morado y lo expliqué, por 8 raíz de 3 sobre 3. Y si hacemos esa multiplicación, nos da como resultado que el perímetro es 48 raíz de 3 centímetros. Esta sería la respuesta a la pregunta A de este ejercicio. Ahora vamos con la pregunta B, que nos dicen que cuál es la medida del área destacada en gris. El área destacada en gris en este caso está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos regulares. Entonces, tendríamos que sacar el área de un hexágono regular y multiplicarlo por 6. Entonces, si nosotros nos vamos a las fórmulas del hexágono regular, vamos a encontrar esta formulita que dice 6L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Esta se utiliza para buscar el área del polígono regular de un hexágono. Ahora, obteniendo el lado, que acá lo obtuvimos arriba, que es 8 raíz de 3 sobre 3, vamos a sustituir en la fórmula del área, que sería 6 por 8 raíz de 3 todo sobre 3, todo se eleva al cuadrado y multiplicamos por raíz de 3 y lo dividimos entre 4, vamos a obtener la medida de su área. Para efectos de resultado, no voy a colocar esto en calculadora, la raíz de 3, y la voy a colocar acá abajo. Pero va a multiplicarse por el resultado de toda la otra expresión. Entonces voy a colocar en calculadora 6 paréntesis, 8 raíz de 3, todo sobre 3, elevado al cuadrado y dividido entre 4. Entre 4. Y esto nos da como resultado 32. Por lo tanto, el área nos da 32 raíz cuadrada de 3. Ese es el área de un hexágono regular, pero el área en gris
es el área de un hexágono multiplicado por 6. Por lo tanto, el área de esa figura va a ser 32 raíz de 3 multiplicado por 6. Y si esto lo multiplicamos por 6, nos da como resultado 192 raíz cuadrada de 3. Entonces el área sería 192 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto sería la opción C. Acá vamos a omitir estos ceros. Seguro fui yo el que cometí un error al elaborar este ejercicio. Y hasta acá llegaría el ejercicio de polígonos regulares. Nos vemos en otro video.